Tamaulipas, tierra del Cártel del Golfo, el lugar más letal para elementos de la Sedena. Desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narco, cientos de militares han muerto en enfrentamientos contra integrantes del crimen organizado. Desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, Tamaulipas, tierra controlada por el Cártel del Golfo, se convirtió el estado más mortífero para los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, incluso superando a otros estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, inició una violenta expansión para hacerse con el control territorial. Con el despliegue de 4.269 soldados, 1.054 marinos y 1.420 policías para el llamado Operativo Conjunto Michoacán, el 11 de diciembre de 2006 dio inicio la batalla más sangrienta de los últimos años y que ha dejado decenas de miles de personas asesinadas, 92.288 con Calderón, 116.571 con Vicente Fox y 167.991 con Andrés Manuel López Obrador. Pero en lo que respecta solo a la Sedena, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, desde el año 2007 a 2022 se contabilizaron las muertes de 308 efectivos de la dependencia hoy bajo el mando del general Luis Crescencio Sandoval, 107 de ellas ocurrieron en Tamaulipas. La tierra del Cártel del Golfo también es donde más agentes de la Sedena han resultado heridos, 923. Tamaulipas también lidera las bajas con 1.030, 2.477 civiles muertos, 251 heridos y 2.728 bajas de civiles. Pero fue en la etapa final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa cuando se dio el mayor número de efectivos de la Sedena muertos en combate. Ruptura de los Zetas con el Cártel del Golfo pegó a la Sedena. A principios de 2010 comenzó a circular la noticia de una ruptura de los Zetas con el Cártel del Golfo, teoría que se sustentaba con el incremento de la violencia en Tamaulipas, tierra históricamente controlada por Juan Nepomuceno Guerra y Juan García Abrego, y más recientemente por personajes como Osiel Cárdenas Guillén y José Alfredo Cárdenas Martínez. Justo en ese 2010 asesinaron a 23 elementos de la Sedena en Tamaulipas. Otros 120 se reportaron como heridos durante los enfrentamientos y se registraron 143 bajas en todo el año. Esa violencia se mantuvo en los 3 años siguientes con 12 militares fallecidos en 2011 y otros 17 en el último año de gobierno del segundo presidente de origen panista en la historia de México. Al término del sexenio de Felipe Calderón se contabilizaron las muertes de 59 elementos de la Sedena, 465 heridos y 524 bajas. Cártel del Golfo vs CJNG. Actualmente Tamaulipas continúa siendo controlada por el Cártel del Golfo, aunque el CJNG ha logrado posicionar a algunos de sus hombres en las principales ciudades del estado, lo que ha provocado una nueva escalada de enfrentamientos. Por lo anterior, la Sedena envió de enero a agosto a 1.200 efectivos al estado, bajo la orden de restablecer la paz en los municipios de Reynosa y Ciudad Victoria, 2 de los más violentos del país. Sin embargo, fue precisamente en Tamaulipas, Nuevo Laredo, donde ocurrió uno de los hechos más cuestionables del ejército mexicano. En mayo pasado 5 civiles fueron presuntamente ejecutados extrajudicialmente por elementos de la Sedena. El hecho quedó grabado en video y provocó la detención de 16 efectivos de las Fuerzas Armadas, de los cuales solo se ejerció acción penal contra 7 de ellos, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. En el video se aprecia cómo los militares dan alcance a presuntos delincuentes que chocan su camioneta justo debajo de una cámara de seguridad. Segundos después llegan los elementos de la Sedena y disparan fuera del encuadre. Luego se llevan a los civiles y presuntamente los ejecutan, aunque en las versiones oficiales apuntaron que las 5 personas murieron durante un enfrentamiento de las fuerzas castrenses con sus compañeros que querían rescatarlos.